Buenos días, estamos estudiando la carta a los Filipenses. Ayer empezamos el capítulo 4 y apenas estuvimos comentando el primer versículo. Estuvimos hablando de esta expresión, estar firmes en el Señor. Si os acordáis, veíamos qué es lo que eso significa, cómo aplicarlo a nosotros también en el mundo en el que estamos viviendo. Y también estuvimos prestando atención a estas palabras que se repiten en este versículo primero, la palabra amados, deseados, que está muy relacionada, y hablábamos acerca del tono en el que el apóstol Pablo escribe esta carta y cómo el amor que él expresa pues representa el corazón de aquel que le envió. El apóstol Pablo, como los otros discípulos, fueron enviados por el propio Señor Jesús. Entonces, cuando vemos el amor que aparece reflejado en sus cartas, pues en el fondo es el amor del propio Dios. No solamente por aquellos a los que él escribió en primer lugar esta carta, sino también su amor por nosotros, porque esta carta pues está en la Biblia y Dios ha querido que así sea, ¿no? También tiene un mensaje para nosotros hoy. Bien, pues vamos a leer desde el versículo 1 nuevamente hasta el versículo 9 y seguimos comentando por donde nos habíamos quedado. Hilda, ¿quieres leer? Amén. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, no todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Los que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced en el Dios, y el Dios de toda paz estará con vosotros. Bien. El Dios de paz estará con vosotros. Bien. Bien, pues vamos a leer una vez más el versículo 2. ¿Quieres tú, Osvaldo, leerlo? Sí. Estamos en Filipenses 4. Esa es otra versión. Es mejor si coges esta pequeña. Sí, pásale esa. Que esa es la versión Dios habla hoy. Muy bien. Filipenses 4, vamos a leer una vez más el versículo 2. Osvaldo, adelante. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Muy bien. Bien, pues, ¿quiénes son Evodia y Síntique? Nombres muy extraños, ¿no? No son nombres que pondríamos a nuestros hijos, ¿no? Ajá. Y eran también compañeras del apóstol. Ajá. Que predicaban el Evangelio. Evodia y Síntique eran los nombres de dos hermanas de la iglesia de Filipos. Dos mujeres que estaban allí en esa iglesia
Sabemos que son nombres de mujer porque, fijaos en el versículo siguiente, dice que ayudes a estas, ¿no? Se refiere a ellas dos como mujeres, ¿no? Entonces son dos mujeres que estaban allí. Recordamos que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia que estaba situada en una ciudad llamada Filipos, ¿no? Entonces son dos mujeres que formaban parte de esa iglesia, ¿no? de esa ciudad. ¿Y qué es lo que pasaba con estas dos mujeres? ¿Qué es lo que, según lo que le dice aquí el apóstol Pablo, qué podemos deducir que pasaba entre ellas? Porque ¿qué es lo que les ruega el apóstol Pablo? Que estén en un mismo sentido. Que sean de un mismo sentir, ¿no? En el Señor. Que sean de un mismo sentir nos habla de unidad, ¿no? Que podríamos decir algo así como que se pongan de acuerdo. Que estén unidos. Claro, que no estén divididas, que se pongan de acuerdo, ¿no? Entonces, si les ruega eso, ¿cuál es el problema que había allí? ¿Qué estaba pasando entre ellas? Que tenían alguna disputa, ¿no? Claro, exactamente. Que habían tenido alguna disputa, ¿no? Que había surgido algún malestar entre ellas. No sabemos cuál, porque no se especifica, pero sí que sabíamos que había algo. Entonces, de hecho, lo que había sucedido, pues parece que era algo que estaba afectando a toda la iglesia. Porque fijaos que esta carta el apóstol Pablo la escribe para la iglesia. O sea, es una carta que se iba a leer en voz alta delante de toda la congregación. La congregación pues había o tenían al apóstol Pablo como una autoridad espiritual, ¿no? Y lo que él dijera pues lo iban a tomar en cuenta, ¿no? De hecho el apóstol Pablo con sus compañeros fueron las personas que Dios utilizó para fundar esa iglesia. Entonces ahora él escribe esta carta que va a ser leída delante de toda la congregación y aparecen los nombres propios de estas dos hermanas. Y el ruego es que se pongan de acuerdo, que solucionen sus problemas, ¿no? Que no estén divididas. ¿Creéis que esto de la unidad como cristianos dentro de la iglesia es algo importante para Dios? Sí, ¿no? Ajá. Sí, es importante porque Él es un Dios de paz. Él es un Dios de paz. Implica cosas muy grandes y muy importantes. Ser capaz de, con alguien con quien tengas algún problema, ser capaz de solucionarlo es bastante. No quiero ponerlo como bastante difícil, imposible, pero que implica bastantes cosas. Ajá. Creo, sí. Bien, vamos a pensar en un ejemplo actual, ¿no? Imaginemos un hermano de la congregación que tiene un problema con otra persona dentro de la iglesia, que eso es algo muy natural, ¿no? Muy normal que pase. ¿Por qué pasa esto? Pues porque todos somos diferentes. Claro, el Señor nos enseña a amarnos unos a otros, pero no siempre hemos crecido tanto como deberíamos haberlo hecho, o estamos aún en un proceso, ¿no? Un proceso de transformación para ser más y más como Jesús, ¿no? Pero es muy fácil que pase algo así, que alguien dice una palabra, al otro le cae mal, o quizá la forma en la que lo dice, o algo que ha hecho, entonces pues ahí surgen las chispas, ¿no? Ahí surge el malestar. Vale, algo que pasa a veces es que pues el que se siente ofendido con la otra persona, estoy hablando dentro de la iglesia, ¿no? Pues como está así ofendido, se pone a hablarle a otros mal de esa persona. Ahí empieza a crecer el malestar, ¿no? Empieza a crecer la división. Otra cosa que pasa a veces es que pues esta persona ofendida
se va de la iglesia. Dice, bueno, como esta persona me ha tratado mal, pues me voy a buscar otra iglesia. Ahora, en esa otra iglesia va a pasar lo mismo, tarde o temprano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta de personas, de seres humanos, que fallamos, que a veces hacemos algo indebido, que tropezamos, tenemos diferentes formas de ser, ¿no? Entonces, este es un comportamiento muy natural del ser humano, pero sin embargo, ¿creéis que eso es lo que Dios quiere? Que cuando haya un malestar, pues que uno simplemente se vaya, o que se ponga a hablar mal de esa persona ante otros, o que se peleen allí de mala manera. ¿Creéis que eso es lo que Dios quiere? No. No. Dios, como señalaba nuestra hermana Hilda, Dios es un Dios de paz, ¿no? Dios de paz. Fijaos que cuando estudiamos el capítulo 2 de este mismo libro de Filipenses, veíamos algo muy importante en relación a esto. Él nos dice muchas veces cómo comportarnos con respecto a eso. No sé si era aquí, Cristian, o en otro lugar. Sí. Nos dice un poco cómo podemos tratarlo. Si es un hermano, es más fácil. Aún así, podemos tener problemas. También quisiera que dijéramos cuando no es un hermano, porque creo que por ahora es el caso más frecuente para nosotros. Porque cuando es un hermano, o ha leído la palabra, o por lo menos puede estar un poco más, si le hablamos de que la palabra dice esto y lo ve, es más fácil. Pero yo creo que tenemos más aquí la dificultad de cuando no es un hermano. Fijaos en el versículo 2 del capítulo 2. Esto lo habíamos leído en su día. ¿Quieres leerlo tú, Valeria? Versículo 2 del capítulo 2. Llenadme de alegría sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor y siendo uno en espíritu, sintiendo una misma cosa. Podríamos decir que Pablo está hablando a la iglesia allí de unidad, ¿no? Que tengan el mismo amor, que sientan lo mismo, que estén unidos, ¿no? En la traducción Reina Valera del 60 aparece la palabra unánimes, ¿no? Entonces el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia sobre la importancia de la unidad, ¿no? Ahora, en el versículo siguiente, que esto también lo habíamos leído ayer, habla de la humildad, ¿no? Dice, no hagáis nada por contienda, es decir, con peleas, ¿no? O vanagloria, que es eso de presumir, el orgullo, sentirse superior, ¿no? Es lo mejor. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y aquí el apóstol Pablo trata con el corazón del problema, ¿no? Y es que por lo general cuando hay un malestar entre hermanos, si no se resuelve, el problema número uno suele ser el orgullo. Es que somos orgullosos y entonces nos cuesta acercarnos a la persona que nos ha ofendido para buscar una reconciliación. Muchas veces es porque estamos cargados de razón, ¿no? Pensamos de esta manera, bueno, yo soy el que lleva la razón, la otra persona es la que lo ha hecho mal, entonces la que debería de ser humilde y venir a pedir perdón es la otra persona. El problema está en que la otra persona piensa de la misma manera. Los asuntos resueltos. Entonces así va a ser difícil Nadie quiere perder. que se hagan las paces, ¿no? No sabemos dar el brazo a torcer. Claro. Ahora, lo que el apóstol Pablo escribe aquí, recordemos que todo esto que escribe él está inspirado por el Espíritu Santo. O sea, decimos que la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Es decir, creemos que lo que está escrito en la Biblia, aunque fue escrito por personas, discípulos de Jesús,
y para resolver problemas concretos que estaban sucediendo en esa época, creemos que Dios ha querido que esté en la Biblia porque tiene un mensaje para darnos también a nosotros hoy, 2000 años después, ¿no? Entonces esto también es para nosotros. Y fijaos cuáles son las palabras que él utiliza, ¿no? Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Él nos invita no a ponernos por encima, sino a ponernos por debajo. Porque si voluntariamente ocupamos la posición más baja, muchos problemas se van a resolver. Muchos. Ahora, lo siguiente que va a hacer el apóstol Pablo en este capítulo 2, que esto también lo comentamos en su día, es que él nos va a hablar del ejemplo de Jesús. Nos va a recordar, en primer lugar le recordaba a la iglesia allí, qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Eso en los versículos 5 al 8 del capítulo 2, el apóstol Pablo lo que hace es describir el descenso de Jesús, el descenso. Entonces él dice que Jesús, siendo Dios, tomó un cuerpo humano. Ahí ya ha descendido bastante, ¿no? Estando en su gloria como Dios, él vino y se hizo hombre. Ahora, siendo hombre, él podría haber venido como un rey, viviendo en un palacio, con un anillo de oro, una corona, y dedicarse a dar órdenes, ¿no? Pero él no lo hizo así. Él vino como un siervo. O sea, se hizo hombre siendo Dios y tomó la posición del siervo. Él se dedicó a servir. Y aún bajó más todavía, porque viviendo como un siervo, él escogió morir. Morir por nosotros. Morir pagando por nuestros pecados, no por los suyos, porque él nunca pecó. Y bajó aún más, porque no fue cualquier muerte, sino la muerte de la cruz, que era la muerte más horrible y más humillante que existía. Entonces vemos que el camino que Dios escogió fue hacia abajo. Entonces el apóstol Pablo utiliza el ejemplo de Jesús para invitarnos a adoptar la misma actitud y resolver nuestros conflictos que surgen entre nosotros. Es importante que recordemos que ser cristiano significa que seguimos los pasos de Cristo. De hecho, la palabra cristiano en el primer siglo, cuando empezó a acuñarse ese término, se utilizaba como, en realidad se empezó a utilizar de modo despectivo, o sea, eran los que perseguían a los cristianos o los que rechazaban la fe, que utilizaban ese nombre para referirse a los cristianos, es decir, a los que seguían a Cristo, y la palabra cristiano significa algo así como pequeño Cristo, ¿no? Es como Jesús en pequeño, ¿no? Así hablaban de aquellos que seguían los pasos de Jesús, ¿no? Ahora nosotros pues lo utilizamos para hablar de quiénes somos como discípulos de Jesús, ¿no? Que hemos adquirido un compromiso con Él. Pero es importante tenerlo en cuenta porque a veces se utiliza la palabra cristiano simplemente como, bueno, pues yo tengo una fe y sigo una tradición, pero realmente no estoy viviendo como Jesús vivió o como Jesús enseñó, ¿no? Más se utiliza de forma tradicional, ¿no? Esta es mi tradición religiosa. Entonces voy a misa de vez en cuando es la Semana Santa, pues participo de las procesiones y hago algún que otro rezo y poco más. Pero luego tú conoces la vida de esa persona y dices, oye, vive como cualquier otro, no se parece mucho a Jesús, no puedo ver en él el amor de Jesús, ni la paz de Jesús, ni la humildad de Jesús. Entonces algo falla, ¿no?
Ahora, si decimos que somos cristianos, estamos diciendo que estamos comprometidos con Jesús. Aunque perdamos, sabemos que vamos a perder. Aunque perdamos cosas, ¿no? Ajá. Sí, yo creo que es Aunque importante eso- tenerlo en cuenta, que vamos a perder. Ajá. Pero bueno, ganamos algo más grande, claro. Ajá. En esta situación sí, va a significar perder nuestro orgullo, ¿no? Renunciar a nuestro orgullo por el bien de la unidad, por el bien de buscar la reconciliación, ¿no? Pero yo no lo veo como una pérdida. De esa manera no lo veo yo. Ya no, Ese hombre es muy difícil ser cristiano, por supuesto, claro. Porque tienes que renunciar a muchísimas. Ir al contrario de lo que va el mundo, ¿no? Pero en realidad Dios nos ofrece vida eterna, imagínate. Nosotros estamos de paso por esta vida. Claro. La gente se va, como decía el hermano, es como robosa a lo suyo, nadie se preocupa por nadie, todo es material, todo es por dinero, todo es sí, pero por interés. en realidad, lo que a veces no vemos en ese momento la realidad. Es decir, que lo que puede ser que nos duela dejar es nuestro yo. Sí, claro. Sí. Ajá. Ahora, también es importante notar que cuando hablamos de seguir los pasos de Jesús, de imitar su ejemplo, de forma más concreta, pues estamos hablando en este caso de la humildad, ¿no? Del servicio desinteresado, de buscar la paz. Cuando hablamos de estas cosas, es importante también tener en cuenta que en nuestra propia capacidad personal, en nuestras propias fuerzas, no podemos vivir como Jesús nos enseñó. Le necesitamos a Él. Y aquí sucede el milagro de la vida cristiana, y es que cuando respondemos al llamado de Dios y nos comprometemos con Jesús, lo que sucede es que Dios nos envía al Espíritu Santo. El Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, viene a vivir dentro de nosotros. Y Él es el que nos capacita para imitar a Jesús, para ser como Él. Si solamente yo dependo de mis propias fuerzas, jamás lo haría, siempre estaría tropezando. Pero en el poder del Espíritu Santo sí que puedo cambiar. Sí que puedo vivir como Jesús nos enseñó. Ahora, no siempre es tan sencillo. Aun teniendo al Espíritu Santo, si lo hemos recibido de Dios, también seguimos teniendo una naturaleza humana que es pecadora. Entonces surge un conflicto dentro de nosotros, ¿no? Entonces lo que Jesús nos va a enseñar es a morir a nosotros mismos, morir a nuestro orgullo, morir a nuestro ego, para poder o para permitir a Jesús, por medio de su Espíritu, vivir su vida a través de nosotros. Cuando aprendemos a caminar de esa manera, es cuando podemos ser como Jesús, ¿no? Cuando no morimos a nosotros mismos, es cuando pues tropezamos, fallamos y todo esto, ¿no? No siempre es fácil, ¿no? Pero Dios nos invita a aprender de Él. Bien, volvemos al capítulo 4 donde estamos y ya vemos que había surgido un problema allí en la iglesia entre estas dos hermanas y parece que estaba afectando a la unidad de la congregación, y el apóstol Pablo, por medio de esta carta, les ruega que se reconcilien, ¿no? Que hagan las paces. Ahora, en el versículo siguiente, en el versículo 3, ¿qué es lo que dice allí? Vamos a leerlo. Eder, ¿quieres leerlo? Sí. Voz alta. Versículo 3 del capítulo 4. Versículo 3. Mm. Un segundo, Cristian. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio,
con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ajá. Dice que ayudes a estas, refiriéndose a quiénes. A Evodia y a Síntique. Exactamente. Que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, eran dos hermanas que estaban comprometidas con la misión, ¿no? Comprometidas con Cristo, con el Evangelio, que servían a Dios. Y sin embargo habían tenido esa disputa. ¿Qué nos puede enseñar esto? Nos puede enseñar que por mucho que hayamos, por muchos años que llevemos en Cristo como cristianos, por mucho que conozcamos quizá de la palabra o que estemos sirviendo a Dios, eso no nos exime de tropezar, ¿no? También podemos nosotros llenarnos de orgullo y meternos en muchos problemas, ¿no? Entonces, mientras estemos en este cuerpo humano, siempre deberíamos de estar atentos a los tropiezos, ¿no? Podemos ser tentados, podemos tropezar, podemos caer, podemos fallar, ¿no? Esto debería de mantenernos en una postura humilde, ¿no? Decir, oye, necesitamos a Dios, ¿no? Necesitamos la misericordia de Dios. Tenemos que estar atentos, ¿no? Porque podemos ser tentados y tropezar, ¿no? Y este es el problema que había habido entre ellas. Ahora, aquí surge una tercera persona al que el apóstol Pablo le va a pedir algo, ¿no? ¿Cómo es llamada esta persona en el versículo 3? Clemente. Ajá, pero antes de Clemente, el apóstol Pablo se dirige a otra persona. Que, ¿cómo la llama? La llama compañero fiel. ¿Ah? No dice su nombre. Es posible que sea pues uno de los que estaban allí pastoreando la iglesia en Filipos, quizá el que iba a leer la carta a la congregación, ¿no? No dice su nombre propio, pero le llama compañero fiel. Dice, Es a quien se dirige, ¿no? ajá, a quien se dirige por lo menos en este versículo, ¿no? Porque al principio de la carta, cuando lo estudiamos, veíamos que está dirigida a toda la iglesia. Entonces dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. ¿Y qué es lo que le pide? Que ayude. Que ayude. ¿A quién? ¿A quiénes? A estas que luchan a ellas. Ajá, a Evodia y Síntique. A esas que combatieron conjuntamente. Ajá, es decir, por un lado les ruega a ellas que se reconcilien y por otro le pide a este compañero fiel que les ayude a reconciliarse, ¿no? Ajá. Les ayude a ponerse en paz. ¿Creéis que a veces, porque claro, estábamos hablando, tratando de aplicar esto a nosotros, ¿no? Cuando podemos tener un problema con alguien, ¿no? Un malestar. Pero vamos ahora a aplicarlo como esa tercera persona que podemos ser nosotros también. Si vemos que dos hermanos dentro de la congregación han tenido un problema y están peleados, ¿creéis que nosotros podemos ser también esa tercera persona que les ayude a reconciliarse? Sí. Ajá. ¿Creéis que esa es una labor importante? Sí, es muy importante estar unidos en el Señor. O sea, ayudar a dos hermanos que están peleados a ponerse en paz es también algo importante, ¿no? Fijaos, si hacemos un salto a algo que dijo el propio Jesús, vamos un momentito al Evangelio de Mateo, capítulo 5. El Evangelio de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. No el primer libro de la Biblia, pero sí el primer libro del Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo. ¿Mateo qué? Capítulo 5. Amén. Aquí tenemos un pasaje muy conocido, que es el de las bienaventuranzas. ¿Os acordáis cuando Jesús dijo,
bienaventurados son los que, entonces tenemos una lista, ¿no?, que él da de aquellos que llama bienaventurados. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Feliz, dichoso. Exactamente. Jesús está diciendo, los que hacen esto son dichosos. Pueden considerarse personas bendecidas por Dios, o a las que Dios va a bendecir, ¿no? Ahora, fijaos que en esa lista que tenemos en este capítulo 5, si nos vamos al versículo 9, ¿qué es lo que encontramos allí? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ajá. ¿A quiénes llama allí Jesús bienaventurados? ¿A quiénes? A los pacificadores. Ajá. ¿Quiénes son los pacificadores? ¿Qué los caracteriza? ¿Qué es lo que hacen? Los ayudan a otros a estar en paz. Exactamente. Hacen reconciliar a dos personas. Ajá, exactamente. Hacen reconciliar con Dios. Son los que traen paz, ¿no? Una labor muy importante. Ajá. Y Jesús dice que son dichosos. ¿Por qué dice que son dichosos? Serán llamados hijos de Dios. Serán llamados hijos de Dios. Aquellos que traen la paz son llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de paz. Ajá. El propio Jesús fue llamado príncipe de paz. Ajá. Entonces vemos que esto es algo que sin duda agrada a Dios. Cuando ayudamos a dos personas que están peleadas a reconciliarse, a ponerse en paz, estamos haciendo el trabajo de Dios. Estamos representando bien a Jesús, ¿no? Jesús dice, bienaventurados los pacificadores. Entonces, volviendo al capítulo 4 de Filipenses, donde estamos, vemos que el apóstol le va a pedir a esta tercera persona que ayude a estas dos hermanas a ponerse en paz. Ahora, tenemos otra forma de aplicar esto que nos lleva al corazón mismo del mensaje del Evangelio, mensaje de salvación. Si lo pensamos, esto también podemos verlo así, y es que todos nosotros tenemos un problema o hemos tenido un problema con Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos pecado. La Biblia es muy clara en este sentido. Sabéis que a veces hay filosofías que enseñan que el hombre es bueno por naturaleza. Y es muy fácil escuchar esto de... a mí, por ejemplo, yo hace tiempo, yo iba mucho al paseo marítimo aquí en Torrevieja, y me acercaba a las personas que yo no conocía, para hablarles de Jesús, para evangelizar. Y algo que me encontraba muy común, cuando hablábamos del cielo, yo les preguntaba si pensaban que cuando muriesen en esta tierra si iban a ir al cielo o no. Pues mucha gente me decía que sí. Y yo les preguntaba, ¿y por qué piensas eso? ¿Por qué piensas que vas a ir al cielo cuando mueras y no al infierno? Y me decían, porque soy una buena persona. Ahora, esta es una forma de pensar muy común en nuestra sociedad, pero sin embargo no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña lo contrario a eso. Nos confronta con nuestro problema. Nos dice que ante la ley de Dios no existen buenas personas, que todos hemos pecado, todos. Entonces, ir al cielo porque pensamos que somos una buena persona, nos estamos equivocando, porque esa no es la entrada al cielo. Eso lo que nos va a llevar es al orgullo, es a creer que por méritos propios yo puedo estar allí. Soy tan bueno que Dios me va a abrir las puertas porque me lo he ganado, a pulso, ¿no? Pero esa no es la forma de entrar al cielo. Te gusta más cuando te lo dice otra persona, no que te lo diga Dios dice la que no hay mismo. ni siquiera uno bueno. Ajá. Dice la palabra de Dios
muy claro nos habla así, ¿no? Por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Exactamente. O sea, todos. Claro. Estamos aprovechando la oportunidad que Dios nos da. Claro. Entonces, podríamos decir, hablando de dos partes que estén peleadas, divididas y que necesitan reconciliación, que así podemos vernos nosotros también con Dios, ¿no? Hemos pecado y de hecho la Biblia va más lejos, nos llama al pecador enemigo de Dios, ¿no? Entonces también nosotros con Dios hemos estado en una situación en la que necesitamos reconciliación. Ahora, ¿quién es esa tercera persona que nos pone o se acerca a nosotros porque quiere ponernos en paz con Dios? Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo es esa tercera persona que viene a la tierra y Él lo que va a hacer al dar su vida en la cruz es que Él acepta voluntariamente, por amor a nosotros, cargar con nuestra culpa y pagar la deuda que nosotros tenemos con Dios por nuestros pecados. Es decir, Él hace todo lo necesario para ponernos en paz con Dios, para que estemos bien con Él, para reconciliarnos. Y ahora si nosotros queremos, si con arrepentimiento en nuestro corazón confiamos en Cristo como nuestro Salvador, entonces nuestros pecados quedan perdonados y somos puestos en paz con Dios, reconciliados, ¿no? Entonces, pues tenemos aquí una forma distinta de aplicar esto que nos recuerda lo que Jesús ha hecho con nosotros para ponernos en paz con Dios, ¿no? Bien, entonces esto es lo que vemos aquí en el versículo 3, que el apóstol Pablo le pide a esta tercera persona llamada compañero fiel, que ayuda a estas hermanas, y menciona también a alguien más. ¿A quién menciona? Clemente. Dice, hablando de estas hermanas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos. Es decir, Clemente, ¿quién era Clemente? ¿Qué era lo que él hacía, según lo que podemos deducir de este versículo? Combatía en el Evangelio. Ajá. Es decir, servía a Dios. Quizá pues fue también alguien que junto con el apóstol Pablo estuvo predicando el Evangelio. Quizá era alguien que estaba pastoreando. Vemos que era alguien que servía a Dios, que estaba comprometido con Él, comprometido con la obra. Y había más personas, ¿no? Dice, y los demás colaboradores míos. Ahora, ¿qué dice Dios de ellos? Por medio de Pablo, ¿qué es lo que Pablo escribe acerca de ellos? Cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Es decir, son personas que están sirviendo a Dios y Pablo aquí dice de ellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida, que Dios un día los recompensará, que ellos un día estarán allí, arriba, ¿no? En el reino de Dios, en el cielo. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Qué pensáis que es el libro de la vida? La salvación. Ajá. Ahora, ¿qué revelación tenía el apóstol, no? Qué certeza, porque dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ajá. Qué visión que tenía de ellos, ¿no? Ajá. Era una seguridad que estaban. Ajá. Si pensamos en el libro de la vida como aquellos que van a tener vida eterna, ¿no? Que van a estar para siempre viviendo en el reino de Dios,
Pues entonces, la pregunta interesante sería, ¿cómo podemos hacer para que nuestro nombre esté escrito allí? ¿No? Y es lo mismo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Jesús es el que ha venido a reconciliarnos con Dios. La Biblia es muy clara en este sentido. Dice que es por medio de la fe en Jesucristo que somos salvos. Es cuando conocemos a Jesús y qué es lo que Él ha hecho por nosotros, que ha dado su vida en la cruz para salvarnos y que Él resucitó y nos está llamando a seguirle a una nueva vida. Si respondemos, ¿no?, por medio de la fe, entonces es cuando somos salvos. En ese sentido la Biblia es muy clara. Mensaje de salvación. En paz y haciendo la voluntad de Dios. Ahí comenzamos una nueva vida, la vida cristiana. Ahí empezamos a seguir a Cristo, a seguir sus pasos, ¿no? Pero es en el momento en el que creemos y nos arrepentimos. Es decir, estamos dispuestos a empezar de nuevo. Ahora siguiendo a Cristo. Ya no viviendo yo a mi manera, siendo yo mi propio Dios, dirigiendo mi vida como yo quiero, sino ahora yo estoy dispuesto de corazón a que Jesús dirija mi vida, a seguirle a Él. En ese momento en el que yo respondo a su llamado, dispuesto a seguirle a Él, creyendo que Él pagó por mis pecados en la cruz y que Él resucitó, ese es el momento en el que soy salvo, en el que Dios perdona mis pecados, me da al Espíritu Santo y podemos decir que escribe nuestros nombres en el libro de la vida, ¿no? Le llamamos la conversión, ¿no? Jesús lo llamó también nacer de nuevo. Bien, pasamos al versículo 4. Pero sabiendo, perdona, Cristian, como dice, la gente se refiere a la gente que estaba luchando con él, con Pablo. Lucha. Que no podemos engañar a nosotros mismos. Cuando ha habido una conversión verdadera, pues va a haber una transformación de vida, ¿no? Y vamos a servir a Dios. ¿Cómo? Sirviendo a nuestro prójimo. Predicando el Evangelio de la salvación, amando a los que están a nuestro alrededor, ayudando a los necesitados, todo aquello que Jesús nos enseñó, ¿no? Bien, llegamos al versículo 4. ¿Quieres tú, Gerson, leerlo? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué significa esto de regocijarse? Es una palabra quizá que no se usa mucho hoy en día, pero ¿cómo podríamos decirlo usando otra palabra? Alegraos. Alegraos. Gozosos. Alegraos, gozaos, regocijaos. ¿Os acordáis cuando estudiábamos la introducción de esta carta, que hablábamos de que esta carta es llamada la carta de qué? ¿Os acordáis? Del gozo. Del gozo, la carta del gozo. ¿Por qué? Porque la palabra gozo o sus derivados aparece repetida muchas veces en esta carta relativamente corta, de tan solo 4 capítulos, y sin embargo esta palabra gozo y sus derivados aparece como unas 11 veces, a más de 3 veces por capítulo, casi 4 veces, ¿no?, por capítulo. Esto no es casualidad, es porque el apóstol Pablo quiere transmitirnos algo muy importante relacionado con el gozo, relacionada con la alegría. Ahora, ¿os acordáis que esto también lo vimos en su día? ¿Dónde está el apóstol Pablo cuando escribe esta carta? En la cárcel. Está preso. En la cárcel. Esta es una de las cartas que él escribe preso, desde la cárcel. ¿Por qué está preso? Por predicar el Evangelio. Por predicar el Evangelio. Ha sido encarcelado por los romanos y está a la espera de un juicio en el que puede que lo ejecuten
que lo maten, que sea ejecutado, o que lo pongan en libertad, quizá con algún castigo, ¿no? Pero él está pues preso esperando ese juicio y escribe esta carta, ¿no?, a la iglesia que estaba situada en Filipos. Ahora, diríamos que estar preso, y más en esa época, ¿no? Yo he escuchado hoy en día que, ahí me han dicho hermanos latinos de Latinoamérica, que estar preso en España, en comparación con estar preso en Latinoamérica, es casi como estar en un hotel, ¿no? Ahora, si nos vamos a este primer siglo, yo creo que estar preso en Latinoamérica sería casi como estar en un hotel si lo comparamos con estar preso en este primer siglo, ¿no? Pobre el apóstol, no había luz eléctrica, no había agua corriente. Pero no había para ninguno. Eso es lo que sale en la tele, cómo están. En una de sus cartas que él escribe en esta situación, vemos que él le pide a uno de los hermanos que va a llevar esta carta que le traiga un abrigo. No había calefacción. Podemos imaginarnos por qué, ¿no? Por el frío que Claro. hace. Entonces, vale, estamos de acuerdo en que las condiciones en las que estaba el apóstol Pablo no eran favorables, ¿no? Eran difíciles, duras, ¿no? Ahora, todos sabemos lo que es estar en una situación difícil, lo que es pasar por circunstancias duras. Quizá no en la cárcel, ¿no? Quizá la mayoría de nosotros no hemos estado allí, pero hemos estado en otras situaciones que podemos considerar también pues difíciles, duras, que nos ocasionan sufrimiento, malestar, que nos pueden hacer llorar, ¿no? Todos sabemos lo que es eso, ¿no? Vale, el apóstol Pablo se encontraba en una situación así. Y sin embargo, ¿de qué les habla en este versículo 4? Les habla de alegría. Y es el tema... El regocijo en el Señor. Uno de los temas principales, decimos, que encontramos en esta carta. Es decir, un hombre preso pasando una situación tan dura anima a la iglesia y les habla de alegría. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué el apóstol Pablo podía sentir esta alegría donde él estaba y animar a la iglesia de esta manera? Porque él amaba al Señor, por amor a Dios. El Espíritu Santo estaba dentro de él, el Espíritu de Jesucristo. No sentía, como te dijera, todo estaba el peso sobre Jesucristo, ¿no? Sentía alegría, sentía regocijo. Claro, a pesar de lo que veía alrededor, de lo que tenía alrededor, él sabía que lo que él poseía adentro valía mucho más y lo consideraba mucho más para él. De mucho más valor. Fijaos, si nos vamos al versículo 13 de este capítulo, es un versículo muy conocido, uno de los versículos más conocidos de la Biblia. ¿Qué es lo que dice ahí ese? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En los versículos anteriores, en el 11, en el 12, él dice que ha aprendido a vivir de todas las maneras, teniendo bien y teniendo mal, con bendición y con penuria. Y entonces concluye de esta manera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es interesante esta expresión en Cristo, porque es una de las expresiones más utilizadas por el apóstol Pablo en sus cartas, en Cristo. En estos mismos versículos que llevamos estudiando del capítulo 4, lo hemos encontrado ya un par de veces, ¿no? En el versículo 1 decía: estad firmes en el Señor, no es lo mismo, en Cristo, en el Señor. Y en el versículo 4, fijaos que les dice: regocijaos en el Señor. No les dice simplemente alegraos, porque la vida es muy fácil y cómoda y todo va bien, sino dice en el Señor. Sí, Wilson. Siempre estaba motivado y siempre trataba de motivarlo en lo que él estaba pasando en la lucha y en lo
lo vivido. Ajá. Ha habido muchos pastores que han llegado a la cárcel y cuando entran allá, todos los presos agradecen porque llegó un mensaje. Claro. ¿Le pasaría lo mismo a Pablo? A Pablo. Sí pasó lo mismo. De hecho, esta carta termina diciendo, fijaos en el versículo 22, esto también lo habíamos comentado en su día. ¿Cómo dice ahí el versículo 22? Todos los santos os saludan y espiritualmente especialmente los de la casa de César. Ahora, esta expresión, la casa de César, se refiere al palacio. El apóstol Pablo se cree que cuando escribe esta carta, él estaba no en lo que llamaríamos la cárcel oficial, sino en prisión a domicilio, que es cuando terminamos el libro de Hechos, que nos relata algunos de los viajes del apóstol Pablo. Vemos que el libro de Hechos termina así, diciéndonos que él es llevado preso a Roma, ¿no? Ya había estado por lo menos 2 años preso antes de llegar a Roma, y finalmente lo llevan a Roma y va a estar allí un tiempo más preso, pero en una casa alquilada, donde va a estar preso a esperas del juicio. Ahora, cuando hablamos de estar preso en una casa, quizás es un poco mejor que en una cárcel, pero tampoco es para tirar cohetes. Ahora, estando preso allí, esta era su situación. Era que todo el tiempo iba a haber con él un soldado custodiándolo. Todo el tiempo. Quizá encadenado con él. Las 24 horas. Habían soldados que se tenían que turnar para, pues, ir las horas que le correspondía, ¿no? Era su oficio, el trabajo del soldado, y estar custodiando al preso en esa casa. Ahora, se le permitían ciertos beneficios, como que fueran hermanos a visitarle, a llevarle, pues, para ayudarle en sus necesidades y tal, ¿no? Entonces, de estas personas que estaban presas, estos soldados romanos, presos con el apóstol Pablo, o sea, custodiando al preso Pablo, ¿qué es lo que pensáis que hablarían allí? ¿De qué les va a hablar el apóstol Pablo? Del Señor. Ajá. Les va a transmitir el Evangelio. Y versículos como este nos da a entender que hay soldados que se convirtieron. Porque cuando él escribe esta carta, le dice a la iglesia que hay cristianos en palacio que les mandan saludos, ¿no? O sea, el Evangelio estaba llegando ya no solamente al pueblo, sino también a las autoridades y a aquellos que trabajaban para las autoridades, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que sin duda la condición de preso del apóstol Pablo sirvió para que se convirtieran ya no solo otros presos, en otras ocasiones en las que él sí que estuvo en la cárcel oficial, que también tenemos un relato así, por ejemplo en Hechos 16, que esto sucedió también en Filipos, en esta ciudad. Pablo, cuando estuvo predicando allí, estuvo preso en la cárcel de la ciudad, ¿no? Y nos dice que preso, y además primero lo habían golpeado, lo habían azotado, y lo habían encerrado en la parte de más adentro, nos dice el relato, y lo habían puesto en el cepo, ¿no? Dice que allí con Silas, que era su compañero, ellos a medianoche empezaron a cantarle a Dios, a cantarle, y que los presos le oían, ¿no? Y finalmente lo que va a suceder es que se va a convertir, ¿no? El carcelero y otros presos, ¿no? Tenemos allí el relato bíblico, ¿no? Puede decirse que si uno a donde vaya se tiene un propósito. Sin duda. Pero sea para Dios o sea para el diablo, porque, bueno, el diablo pues... Porque a veces hay gente que va a ciertos sitios y hace daño. Claro. Y como a Pablo y como a muchos pastores que llegan a la iglesia, o sea, puede ser que haya sido por un delito que no es, pero llegó por un propósito. Entonces la pregunta mía sería,
pues que no sé cómo entenderlo, es José el soñador. Sí. Todo lo que sucede y llega a Egipto, Sí. y llega a ser el segundo. El propósito de ese, ¿cuál sería? Si, o sea, ese propósito de llegar allá y hacer algo grande, ¿era solo para salvar al pueblo de Israel o había otro propósito más? Pues sin duda uno de los propósitos principales fue salvar, ¿no? Y al pueblo de Israel, pero no solo al pueblo de Israel, que estaba comenzando en ese momento, ¿no? Porque está Jacob, ¿no? Que es el padre de las 12 tribus, ¿no? Lo que llegarían a ser las 12 tribus, ¿no? O sea, Israel allí son unas pocas personas, ¿no? Está empezando, ¿no? Pero no solamente al pueblo de Israel, que vendría a través de ellos, y de forma más inmediata a su familia, ¿no? No solamente salvarles a ellos, sino a muchísima más gente, porque el pueblo de Egipto y las naciones de alrededor, todas salvaron la vida en esa sequía de tantos años, gracias a ese propósito que Dios tenía por medio de José, que conllevaba el que sus hermanos lo vendieran, el que acabara en la cárcel, todo eso, ¿no? O sea, sin duda eso era parte del propósito de Dios. Pero luego hay un propósito más elevado, ¿no? Que yo creo que se puede ver allí y que lo vemos en la vida cristiana, que es la transformación personal. Como cristianos, Dios se ha propuesto transformarnos a la imagen de Jesús. O sea, Dios por medio de nosotros, Él realiza su trabajo, realiza su obra, y esto tiene que ver, por ejemplo, con predicar el Evangelio, como hacía el apóstol Pablo, que otros puedan creer y así sean salvos, ¿no? Tiene que ver con, pues, el servicio a los necesitados, con todo lo que es la obra de Dios, ¿no? Entonces, Dios realiza una labor a través de nosotros, Él tiene un propósito a través de nosotros, pero Dios tiene también un propósito en nosotros, no solo del trabajo que nosotros podamos hacer para Él o que Él pueda hacer a través de nosotros, sino el trabajo que Él está haciendo dentro de nosotros, cambiándonos a nosotros, ¿no? Es nuestra transformación a la imagen de Jesús. Y eso tiene que ver con transformar nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, todo lo que es propio de nosotros, que está contaminado por nuestra naturaleza humana, transformarlo para ser como Jesús. O sea que no cabe el término destino. Depende cómo se entienda, ¿no? La palabra destino. Depende de qué manera expliquemos esa palabra. Claro. O sea, Dios sí que tiene un destino, o tenemos un destino en Cristo, ¿no? Sí que lo tenemos. Pero depende cómo se explique esa palabra, pues... Sí, porque de alguna manera puede adaptar lo que dice el libre albedrío. Ajá. Depende de cómo se maneja. Claro, claro. No quita nuestro libre albedrío. Claro. No quita. No. Claro. Sí. Muy bien, entonces vemos, y tenemos que terminar ya, ¿no? Cómo desde la cárcel o desde su situación de preso, en esa casa, ¿no? El apóstol Pablo escribe la carta del gozo, la carta de la alegría, ¿no? Y estábamos preguntando que cómo es esto posible, qué puede hacer que una persona en una situación tan difícil sienta alegría o anime a otros a estar alegres. Y estábamos viendo aquí una clave, ¿no? Que él dice: en el Señor, regocijaos en el Señor. Y en el versículo 13 que hemos leído dice: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces, ¿por qué podemos estar alegres o por qué podemos tener paz si estamos pasándolo mal? Pues porque la fuente de la paz está con nosotros. Podemos encontrar nuestra paz y nuestra alegría en Cristo. Todo puede estar mal a nuestro alrededor, pero si Jesús está con nosotros, podemos encontrar en Él nuestra alegría, nuestra paz, y tener una sonrisa en medio de las peores circunstancias.
Y los que lo vean preguntarse, oye, ¿cómo puedes estar contento si mira cómo estás? ¿No? Golpeado. Ajá. Y uno dice, sí, es verdad, estoy mal, pasándolo mal, pero Cristo está conmigo. Cristian, ¿podríamos terminar leyendo el versículo, espérate, no, el 6, y así ya terminamos yo aquí? Léelo tú en voz. El 6 y el 7. Yo también lo estoy... Léelos en voz No estéis alta. preocupados por nada, sino más bien dad a conocer vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jesús. Ajá. Claro. Qué casualidad. Yo una de las épocas así en mi vida que yo recuerdo más difíciles para mí ha sido también una de las épocas de más felicidad, ¿no? Y fue a través de una lesión que yo pasé, que fue muy difícil para mí, que me limitó muchísimo, ¿no? Me mantenía sentado y que me hizo realmente pasarlo mal, ¿no? Pero en esa época tan angustiosa, en la habitación, buscando al Señor, ¿no? Encontré también en su presencia, encontré mi alegría. El consuelo que Él me dio en mi habitación, ¿no? En mi dormitorio, me ocasionó tanta alegría y tanta paz que ahora yo recuerdo esa época como una época dulce, a pesar de que lo pasara mal, ¿no? Que fuera tan difícil para mí. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? De eso nos está hablando el apóstol Pablo, que estemos en la situación que estemos, por dura que sea, por injusta que sea o que nos pueda parecer, podemos encontrar en Cristo consuelo, podemos encontrar paz, podemos encontrar alegría, podemos encontrar un propósito, ¿no? En Cristo, ¿no? Y de eso se trata. Bien, pues lo paramos aquí. Amén.